Primera de Juan 4:4, ¿está conmigo? Dice así la versión Reina Valera: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién sois? De Dios. Y los habéis, ¿qué? Vencido, porque tú eres más bueno que todos. No, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en él. Vamos a leerlo de nuevo. A la de 3 todos juntos. 1, 2, 3. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, gobiérnanos. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, nútrenos. Espíritu Santo, afírmanos. Espíritu Santo, desafíanos. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, dirígenos. Te necesitamos hoy más que nunca y te damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre y por siempre. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien. Dicho esto, téngalo ahí en su mente y en su corazón. Primera de Juan 4:4. Hijos, vosotros son de Dios, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Perfecto. Ahora vamos a Mateo 13. Ocupo que todos abran su Biblia y vayan conmigo a Mateo 13. Y ahí nos vamos a estacionar y vamos a terminar donde comenzamos. Mateo 13. Vamos a tomar Mateo 13 como una sola pieza. Vamos a tomar Mateo 13 como una pieza de mármol al cual vamos a tallar una escultura. Y vamos a tomar un cincel y poco a poco vamos a irle dando forma a algo que Dios quiere hablarnos a través de Mateo 13 en todo el domingo de hoy. Hoy es el primero de 3 reuniones, así es que vamos a estar aquí compartiendo la palabra todo el día. ¿Está conmigo en Mateo 13? Muy bien, así es que vamos a leer otra vez Mateo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Y ahorita va a ver qué es lo que vamos a hacer. Cuando esté conmigo, dígame ya. Y aquí se me la ponen. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Ya hablamos todo eso en aquella prédica, ¿verdad? Adelante. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que sed juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, ahí está Jesús contando esa parábola. Ahora vamos más adelante al versículo 36. Versículo 36, por favor, donde Jesús explica la parábola. Y ahí fue donde nos quedamos en aquel sermón, y es lo que yo he estado compartiendo. Pero quiero destacar una palabra que nos abre un panorama completamente diferente. Y lo que yo nunca había visto en esta porción de la escritura es que tenía un sentido profético muy, muy, muy poderoso. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Seguimos en Mateo 13. Y acercándole a sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Recuerde que los discípulos nunca entendían en una vez lo que Jesús predicaba. Siempre que Jesús enseñaba algo, los discípulos decían después: ¿nos puedes volver a decir? ¿Nos puedes explicar qué quisiste decir? Y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Siguiente. Y respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es él. El campo es él. El campo es el mundo. La buena semilla son buenas acciones. La buena semilla son buenas obras. La buena semilla es una buena ofrenda.
La buena semilla es ser buena onda con los demás. No, la buena semilla son los hijos del reino. Dios no siembra cosas, Dios siembra personas. Dios no siembra cosas, Dios no siembra actitudes, Dios siembra personas en un lugar específico con una función específica. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, ¿ok? El enemigo que la sembró es el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? La siega es el fin del siglo, o sea, la cosecha. Y los segadores, o sea, los que van a separar el trigo de la cizaña, van a poner el trigo en un granero y la cizaña la van a quemar en el fuego. ¿Quiénes son los encargados divinamente para hacer eso? Los ángeles. Viene usted muy inteligente hoy, ¿eh? Siguiente, por favor. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y Jesús agarra una parábola, pero al terminar poniéndole un momento, una fecha indefinida, pero al final fecha, el fin de este siglo, Jesús agarra esta parábola y la lanza desde hoy hasta que llegue el fin de él. Es una palabra que va a quedar permanente y vigente hasta el fin de él, hasta que llegue algo a complementarse. Y ahí toma un carácter profético tremendo. No soy chismoso, pero ¿a cuánto les gustaría saber el carácter profético de Mateo capítulo 13? Levánteme la mano, por favor. Entonces, agarre su Biblia conmigo o prenda su Biblia. Ya cierre el Facebook, ya cierre el WhatsApp. Ya ahorita no se preocupe por dónde va a reservar para comer saliendo aquí a Aliento de Vida. Deje que Dios se encargue. Muy bien. Así es que vamos a Mateo capítulo 13 y abra su Biblia conmigo y quiero que la tenga así. Y si usted tiene una pluma, quiero que, si usted es de que rayar su Biblia como yo, o subrayar, quiero que lo haga. Y si no, ahí mismo sobre su teléfono, a ver si usted puede hacer algo, ¿ok? Entonces, en Mateo capítulo 13, el capítulo dentro del cual está la parábola del trigo y la cizaña que tanto hemos venido ministrando aquí en otras partes, lo que encontramos son 7 profecías. Jesús dentro de Mateo 13 cuenta 7 parábolas. Lo que yo no había dado cuenta es que las 7 parábolas son parte de una pieza completa. Las 7 parábolas, por algo están en un mismo capítulo, son 7 partes de un rompecabezas. Lo digo, es un rompecabezas de 7 partes que Jesús la cuenta a manera de parábolas. Jesús agarra todo un camino, todo un destino, toda una palabra profética que se va a cumplir hasta el fin del siglo y va durante caminando y la parte en 7 y te dice: te voy a dar 7 parábolas. Por eso en una parte del capítulo dice: el que tenga oído oiga, y el que tenga entendimiento entienda, y el que no, pues pídale al Espíritu Santo que se lo revele, ¿verdad? Entonces son 7 parábolas. Diga conmigo, las 7 parábolas de Mateo 13 son 7 profecías. 6 ya están cumplidas, solamente falta la 7ª, solamente falta la última, solamente falta una por cumplirse y es todo. Las demás se cumplieron en su cabal momento y en su cabal tiempo, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice que hay una profecía, sobre todo la 7ª, que es la parábola de la red, de la que muy pocos predican, Jesús dice: esta parábola de la red se va a cumplir también en el fin del siglo, en el fin del momento, en el fin de este siglo, en el fin de este mundo. Entonces nos avienta Mateo 13, desde que Jesús la predicó, se va a ir cumpliendo y se va a ir aplicando hasta que llegue el fin del mundo o de este siglo, ¿verdad? Así es que, ¿cuántos están listos para la primera? Me voy rápido, usted tiene que estar muy atento. ¿Cuántos tomaron café esta mañana? Porque sin café, usted lo sabe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Sin café nadie verá al Señor. Y el justo con café vivirá. No lo busque en su Biblia, no existe, es un invento. Ok, parábola 1, anote por favor, porque esto es algo muy poderoso y tremendo. Usted lo tiene que tener muy consciente en su vida. Parábola número 1, la parábola del sembrador. Jesús inicia diciendo: ¿hay alguien aquí que quiera saber cómo es el reino de los cielos? Sí. ¿Hay alguien aquí que quiera saber cómo se administra el reino de los cielos? Sí. ¿Hay alguien que ya se dio cuenta que el reino de los cielos y el reino de este mundo son completamente diferentes, se administran diferentes, se manejan diferentes y el administrador es completamente diferente?
el reino de los cielos es el reino de Cristo Jesús. El reino de este mundo, la Biblia dice que tiene un príncipe, el príncipe de este mundo, que es el enemigo, ¿verdad? Así es que ya de ahí estás hablando de cosas completamente distintas. Entonces Jesús dice, si tú quieres saber cómo es este reino, si tú quieres saber cómo se administra en este reino, si tú quieres saber cómo son las cosas en este reino, el reino de los cielos es semejante a... Y entonces Jesús dice, les contaré una parábola. Por eso cuando llegamos a la parábola del trigo y la cizaña, dice Mateo, y Jesús contando otra parábola, porque se echó 7 en el mismo público, en el mismo momento. Imagínense ustedes aquí y Jesús contándole 7 parábolas al hilo. ¿Sale? La primera parábola es la parábola del sembrador, donde dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y que sembró y una parte de su, léalo ahí en su Biblia, una parte de la semilla cayó entre pedregales y floreció rápido, pero no tenía raíz, salió el sol y la quemó. Otra parte cayó entre espinos y dice que los espinos lo ahogaron. Y luego en la aplicación le explica Jesús y dice, los espinos son 2 cosas: los afanes de la vida y las riquezas de este mundo. Son 2 cosas que pueden terminar ahogando la semilla que fue sembrada en el corazón del hombre, ¿verdad? Si el hombre no se cuida, la pueden terminar ahogando. Y Jesús empieza a hablar y dice, pero hay una parte de la semilla que cayó en buena, y esa semilla entre todas, esa semillita que cayó en buena tierra, produjo al 30, produjo al 60 y produjo al 100 por 1. ¿Ok? Entonces esa es la buena semilla. Jesús estaba hablando del siglo primero. Póngale ahí, siglo primero. Estamos hablando en este mundo antes y después de Cristo Jesús. Póngale siglo primero después de Cristo. Los apóstoles son esos sembradores. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos por el poder de lo alto, y cuando el poder del Espíritu Santo vengan con ustedes, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y ahí al tiro Pedro empieza: arrepentidos y convertidos, este Jesús que ustedes crucificaron era el Mesías que había de venir. Y 3,000 personas recibieron al Señor Jesús como su Señor en ese momento. Ahí lo que Pedro le lanzó a esas 3,000 personas fue la buena semilla. Luego se repartieron, fueron transportados, fueron exiliados, fueron enviados, fueron perseguidos. Judíos, unos movidos por el Espíritu Santo, otros se movían en barco, otros iban aquí y fueron por todo el mundo conocido, sembrando la buena semilla, ¿verdad? Y sembraron la buena semilla. Y la Biblia dice que una parte de esa semilla cayó en buena tierra, otra parte de esa semilla cayó entre espinos, otra en pedregales, pero hubo una buena parte que cayó en buena tierra. Esa buena tierra que produjo al 30, al 60 y al 100 por 1 es la que muchos predicadores y pastores le llaman la iglesia primitiva, o la primera iglesia, que tenían todo en común y compartían el pan y en las casas se juntaban y ¿estás aquí conmigo? Esa iglesia tan poderosa, con tantos milagros, con tantas manifestaciones, era proféticamente esa tierra que produciría al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Estás aquí conmigo? Levánteme la mano si está conmigo. Perfecto. La parábola número 2 es esta, la del trigo y la cizaña. Y Mateo dice, entonces Jesús contándoles otra, les dijo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró en su campo la buena, pero mientras sus trabajadores dormían, vino el enemigo y sembró y cuando llegó el tiempo de dar fruto, aparte de trigo en su campo también había. Y los trabajadores fueron con el hombre y le dijeron, no sabemos cómo es que al momento de cosechar cosechamos cizaña al lado del trigo. ¿Quieres que lo cortemos? Y el hombre le dijo, no, porque no sea que está tan entremezclada, que no sea que cortando la cizaña te lleves una buena parte de trigo. Pero no te preocupes, mis ángeles ya están listos. Ese es un trabajo angelical destinado para ellos. Ellos vienen y separan trigo de cizaña, ¿verdad? Y entonces eso es
ponle ahí siglo segundo. Del siglo primero al siglo segundo, escucha, los apóstoles siembran la buena semilla, la palabra del sembrador. Proféticamente el trigo y la cizaña, cuando la palabra de Dios se esparce por todo el mundo, aunque era el imperio romano el que dominaba en aquel momento, un imperio antes que tenía mucha influencia a nivel mundial era Grecia, el imperio griego, el imperio que se expandió. De hecho, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Escucha, cuando los predicadores llegaron con esos grandes pensadores y filósofos, no faltó quien dijera: a los filósofos hay que alcanzarlos también. Vamos a estudiar filosofía. Por eso Pablo algunas veces decía: yo no voy a venir a discutir con ustedes con palabras así resonantes. Yo vengo con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sea el poder de Dios el que transforme tu vida. Aunque Pablo era un erudito también. En el siglo segundo, los cristianos empezaron a usar la filosofía para querer debatir con ellos. En la filosofía no hay parámetros firmes. En la filosofía no hay fundamentos. En la filosofía todo es relativo porque se deja libre pensar. Y en el libre pensar muchos se libre perdieron. En el libre pensar muchos se libre confundieron. Porque pues ahí como tú lo quieras, ahí como tú piensas. Y ese libre pensar muchos se confundieron. Y esa cizaña que vino, ¿verdad? Por un lado, los filósofos. Jesús se refería a dos cosas con la cizaña, hablando proféticamente: la filosofía del mundo y la religión por obras. ¿Alguien vino aliento de vida? Porque no solamente los griegos con su filosofía empiezan a atacar a esos cristianos que tenían una fe firme, una fe sólida, aun cuando eran perseguidos por los césares romanos. Ellos se congregaban debajo de los puentes, en las cuevas. Ellos pintaban un pescadito para que la gente supiera dónde se iban a reunir. Y cuando un enfermo, aunque era un soldado romano, le decía: ve con ellos, ellos pueden orar por ti, tienen un Jesús que sana toda enfermedad. ¿Alguien vino a aliento de vida? Pero entonces los griegos empezaron: no, pero si piensas que yo pienso, que tú piensas, que él piensa, nosotros pensamos. Y entre los pensamientos pusieron su pensamiento por encima de la buena semilla, y hay muchos se perdieron. ¿Alguien vino a aliento de vida? Pero por otro lado, al mismo tiempo, fue la bronca entre Pablo y Pedro. Vinieron los judíos. Nosotros somos judíos, y vinieron con la religión por obras. Vinieron con la corriente judaizante. Y tienes que, no sé si hay niños, ¿verdad? Tú quieres buscar a Dios, sí, bueno, lo primero que tienes que hacer es ¿ese cuchillo para qué es? Bueno, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? Y entonces Pablo empieza a discutir y dice: no, señores, este evangelio no es por obras. El justo por la fe vivirá. Este evangelio no es por obras. Este evangelio es un regalo de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él pagó por nosotros. Ya no es por ritos, ya no es por rituales, ya no es por rudimentos. Es por la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero entre la religión por obras y los judaizantes, los ritualistas, y los filósofos, pues yo pienso, pues muy respetable tu pensamiento. Yo me quedo con esta palabra. Ahí se perdieron. Entonces cuando Jesús habla, dice: mis apóstoles sembrarán buena semilla, los hijos del reino. Pero quiero que sepan que donde haya un trigo, al lado van a venir a plantarles una. Y ahí es donde tú tendrás que ponerte firme. Ahí es donde tu fe tendrá que ser firme. Ahí es donde tú tendrás que saber pararte con toda la firmeza, con toda la fuerza que te dé el poder del Espíritu Santo. Y ahí se mezclaron las cosas. Parábola número 3. Luego Jesús dice, y Jesús les contó otra parábola, ahí mismo, al tiro, ¿verdad? La parábola del grano en la mostaza. Porque aún en medio de las filosofías de este mundo y el evangelio por obras y las corrientes ritualitas y judaizantes, aún y a pesar de eso, se levanta una iglesia muy poderosa en todo el mundo conocido.
se empieza a esparcir el evangelio de Cristo por toda Euroasia y Asia, y llega a África, y llega a muchas partes, y los apóstoles compartían en tiempo y fuera de tiempo por las calles y por las casas y el evangelio, y eran respaldados con milagros, con poderosos sustentos, con milagrosas maravillas. Y dice que muchos creían todos los días a causa del poder y la palabra que había en ellos. ¿Estás aquí conmigo? Pero se levantan los césares romanos, y era tan poderosa la iglesia que empieza la persecución, ¿verdad? Del siglo II al siglo IV muchos cristianos empiezan a ser perseguidos, de tal manera que solo se quedaron siendo cristianos los únicos que realmente eran cristianos, porque ahora su fe era aprobada. Porque ahora el ser cristiano demandaba un riesgo, un peligro. ¿Eres cristiano? ¿A cambio de qué? Dependiéndole, tentando el agua. ¿Eres cristiano? ¿A son de qué? ¿No? ¿A buscar a quién? Dijo el muchacho, ¿no? ¿Y a dónde? ¿Eres cristiano? Y muchos empezaron a ir a las fosas de los leones, en los círculos romanos. Muchos empezaron a ser perseguidos. Pero entonces Jesús dijo: pero quiero que sepan que aún después de la parábola donde la cizaña trata de ahogar al trigo, va a quedar una semillita de mostaza. Que aunque ustedes crean que la semilla de mostaza es la más pequeña de las hortalizas, mira, a los cristianos ya los perseguimos, ya quedan bien poquitos, ¿verdad? Ahí en las cuevas, ahí en las casas, por ahí reunidos, ¿verdad? En grupitos, en cachitos. Dice Jesús: si ese granito de mostaza cae en buena tierra, llegará a ser la mayor hortaliza. Y en medio de las filosofías del mundo, y en medio de la religión por obras, y aún en medio de la persecución romana, se levanta un remanente fiel, que aunque parecían pequeños, son los que provocan la iglesia más poderosa que se ha levantado a nivel mundial y se ha corrido poderosísimamente. Dale un aplauso al Señor. Y se levantaron con milagros, con obras, con maravillas, con palabra, con evangelio. Llegaron a todas las partes del mundo. Esa parábola del grano y la mostaza, esa semilla de mostaza, tiene un nombre. Póngale ahí a los que están anotando. El que raya su Biblia, póngale: semilla de mostaza igual a remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel. Siempre queda un trigo aún en medio de la cizaña. Siempre queda uno firme. Como cuando Josué y Caleb y todos los demás habían llegado a la tierra, y todos dijeron: no, son como gigantes, que quién sabe qué. Y Josué dijo: no, el Señor es más grande, vamos en el nombre del Señor, Él estará con nosotros, serán como langostas. O como cuando Josué le dice al pueblo: cada quien es libre de decidir lo que quiera para usted y para su familia, solo les digo algo, mi casa y yo serviremos al Señor. Dale un aplauso a Cristo por eso. Esa es la firmeza de la fe. Ustedes decidan lo que quieran, mi casa y yo serviremos al Señor. Listo, firme, claro, contundente, basado. No, mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es el grano de mostaza. Ese es el grano de mostaza, que aunque en algunos momentos puede parecer débil y pequeño, si cae en buena tierra, llega a ser el árbol más frondoso, donde muchos pueden venir y tomar sombra, y donde muchos pueden venir y alimentarse de esa palabra y de ese fruto. ¿Alguien está sintiendo la presencia de Dios aquí? ¿Quieres adorar a Dios medio minuto? ¿Quieres adorarlo un minuto? Puedes decir aleluya, puedes aplaudir, puedes dar un grito de júbilo, puedes decir amén. Haz algo, tienes un minuto para adorar a Dios. Y mientras más los perseguían, más crecían, más se multiplicaban.
más fuerte eran, Dios los empezó a bendecir de una manera muy poderosa. Empezó a haber creyentes, empresarios del reino. Cuando Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, la Biblia dice que tuvieron mucha empatía porque se dedicaban a lo mismo. Eran creadores de carpas, de casas de campaña, de tiendas para vivir. Y Priscila y Aquila eran empresarios, pero eran empresarios del reino. Su objetivo era que el reino de Dios se expandiera, se estableciera, y empezaron a hacerse fuertes de tal manera que ese pequeño grano de mostaza se hizo tan fuerte, diga conmigo, tan fuerte, que en el siglo VI aparece la religión organizada. Del siglo IV al VI se levantan los reyes y los emperadores que vieron en la fe, algo ahí vieron. Y entonces se levanta uno que dice: por esta cruz venceremos. Y entonces la fe empezó en muchas partes del mundo a convertirse en la religión oficial de una nación. Aunque no necesariamente era la fe de las personas, ¿verdad? Sino que se establecía públicamente para todos. Entonces Jesús, después de la parábola del grano de mostaza, ¿qué parábola sigue? La parábola de la parábola de la levadura. ¿Y qué quiere decir esa palabra de la levadura? Cuando entonces la iglesia se hace religión oficial en muchas naciones, ahí aparecen los obispos, los megaobispos, los archirrecontra obispos, ¿verdad? Los apóstoles, los huichilopochtli, aparecen las avispas también, ¿verdad? Aparecen los grandes lumbreras de la religión organizada. Aparece gente intocable que nadie podía accesar. Y aparecen los obispitos y la descendencia obispal, que se quedarían con la administración de todo un imperio y cosas así. Hermanos, ¿cuántos saben que Jesús no era así? Jesús se retiraba para orar. Jesús se retiraba para tener intimidad con su Padre y con sus discípulos. Pero Jesús olía a niños, Jesús olía a gente, Jesús amaba a la gente. Y este mensaje no tiene etiquetas para nadie. No esté pensando: el pastor le está hablando. Yo no estoy hablando a nadie, estoy hablando a la palabra de Dios. Entonces se levantan los obispos, la religión organizada, y se mezcla todo, se mezcla fe, se mezcla política, se mezcla instituciones humanas, religiosas, se hace una licuadora. Y entonces Jesús habla de la parábola de la levadura de los hombres, y que un poco de levadura puede terminar leudando toda la masa. Y Dios advierte y dice: cuídense de la levadura de los hombres, porque entonces ya no querrás ser ese hijo de Dios agradecido que dice: soy salvo por gracia, soy salvo por misericordia, soy deudor de Dios, viviré para adorarlo, viviré para exaltarle. No, ahora aparece el cristiano elevado en la levadura, enleudado, ¿verdad? Amigo, yo te quiero decir algo. La gente cada día te va a querer ver más refinado y profesional. A mí Dios me ha enseñado que lo que Él quiere cada día es verme más quebrantado delante de su presencia. Es todo. Y que el que se humilla será exaltado. Y que si busco las cosas del reino de Dios, todas las demás que anhelo, que necesito, que me gustan y que deseo, vendrán en añadidura. Le damos un aplauso al Señor. Aparece la religión enleudada. No me toques porque me robas la unción. No, para mí la unción se maneja diferente. Cuando Elías fue a la casa de la viuda y pidió vasijas que fueran llenadas de aceite, ahí la viuda y el hijo cometieron un error, porque el aceite fluía y llenaba todas las vasijas. Y entonces Elías dijeron: ya todas están llenas, hay más vasijas que puedan entrar a este lugar y que sean llenadas. Y la mujer y el hijo dijo: no, ya con eso es suficiente. Y dicen que cuando ya no hubo vasijas, el aceite se paró. Me preguntan: Pastor Abraham, ¿qué siente usted cuando predica en frente de 12,000, 15,000, 20,000 personas?
digo, lo único que yo pienso cuando voy subiendo al escenario es: lo harás una vez más. Responderás al hambre de todas estas miles de personas. Y en ese momento yo solo soy una vasija vacía. Entonces, por eso me interesa, me gusta cuando hay mucha gente, porque si son 20 o 30 mil personas, habla de 20 o 30 mil personas que viajaron, que pagaron una entrada, que tuvieron hambre por llegar. Y tenemos un Dios que va a ser propicio para su hambre, que va a llenar su sed de palabra y presencia. Y en ese momento, la vasija por gracia elegida para ser el medio por cual se llena. Mientras más vasijas haya, la unción más fluirá. Cuando la iglesia o el cristiano dice: no, ya no llames a nadie, ya no evangelices a nadie, ya todo se trata de mí, de yo, ya no tiene que ver con otros. Ahí es donde la unción se para, porque ya no hay vasijas que llenar. ¿Alguien vino aliento de vida? El reino de los cielos es semejante a... Y Jesús contándole una parábola. Entonces estamos en la parábola de la levadura. ¿Están listos para decir amén? Quiero verte grande. Quiero verte bendecido. Quiero verte brillante. Quiero verte vibrante. Quiero verte empoderado. Quiero verte establecido. Pero no se te olvide una cosa: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomó forma de siervo y condición de hombre, y se hizo semejante a los hombres hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios fue el que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora todo hombre y toda rodilla se redoble y reconozca que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre que está en el cielo. Pero hoy es al revés. Hoy no queremos tener el sentir de Jesús. Hoy queremos la levadura. Nos encanta ser parte de la levadura. La parábola 5 y 6, estoy empezando a ministrar. La parábola 5 y 6 es la misma cosa. ¿Me estoy dejando entender? Sí, me estoy dejando entender. Parábola 5 y 6. La parábola 5, ¿cómo se llama? La parábola quinta de Mateo 13, ¿cómo se llama? Después de la levadura, ¿cuál sigue? El tesoro escondido. Y después del tesoro escondido, ¿qué sigue? La perla de gran precio. Aquí hay una perla, ¿verdad? Y para René Tolosa es una perla de gran precio. Ok, no. Ok, bien. Esas dos, ya Isaí, ya puedes ayudarme. Esas dos parábolas están hablando la misma cosa. Porque después de que viene la levadura de la iglesia oficial, ¿estás aquí conmigo? En el siglo XV y XVI, sobre todo en Alemania, que los alemanes son tremendos, ¿verdad? Los alemanes nunca se quedan con las ganas de algo. Si se les antoja conquistar el mundo, lo van a intentar. Si quieren ganar una Copa Mundial, lo van a intentar, y puede que lo hagan. Un alemán llamado, ¿cómo se llamó? Martín Lutero, ¿verdad? Él dice: a ver, ¿cómo me vendes un pedazo del cielo? ¿No? Sí, y entonces aparecen las indulgencias. ¿Se acuerdan de las indulgencias? Ok, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¡Ya! Eso vale tanto. Ok. Pero ¿al lado de quién quieres estar? Tu morada celestial, ¿al lado de quién quieres que te la construyan? Porque mira, Pedro tiene una tarifa, porque en su sombra ahí Pablo tiene otra tarifa. Entonces, o si quieres vivir al lado de Judas, a ver, ¿al lado de quién quieres vivir? ¿No? Y ahí es más o menos, ¿no? Y se vendían los pedazos de cielo. Y aparecen las bulas a otro nivel mucho más alto. Era casi lo mismo que las indulgencias, pero un nivel altísimo, donde algunos grandes luminares del mundo religioso
dictaban las bulas a emperadores y monarcas y decir, no importa lo que hagan, te vale tanto el perdón de toda tu vida, de todos tus pecados, ¿verdad? Y estás exonerado de por vida, no importa qué hagas, ya. Y entonces aparece Martín Lutero y los reformadores y empiezan a leer el libro de Romanos. Vuelven a las escrituras y ahí Jesús dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que hay un tesoro. ¿Qué es esto? ¿Cómo que la fe es por gracia? ¿Cómo que solo puedo ir al cielo a través de Cristo Jesús? Entonces Jesús empieza a hablar y diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra una perla y va y vende todo lo que tiene por quedarse con esa perla. Y empieza Martín Lutero, Jesús pagó por todos mis pecados. Es por la fe que puedo recibir la salvación. Es por su muerte, por su resurrección. Es por su gracia que yo tengo la vida eterna. Y entonces un 31 de octubre Martín Lutero va y pega una gran carta en la catedral de Gutenberg donde dice, pueden leer todo esto, pero si se olvidan de todo, quédense con esta: el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y vuelve la fe a la gente. Vuelve la fe a meterse en medio de la levadura. Vuelve la fe a levantarse en medio de tantas cosas. Vuelve los cristianos. Vuelve la presencia. Vuelve la palabra. Vuelven los predicadores elocuentes, apasionados. Hombres que decían, Señor, o me salvas Escocia. No, ¿cómo decía? O te llevas a toda Escocia salvada, o llévame a mí. Hombres así, con una pasión por su nación, con una pasión por su ciudad. Juan Wycliffe, Martín Lutero y un montón de reformadores levantan colegios, levantan institutos donde la gente podía venir, no escuchar lo que dijera un hombre, podían venir a leer la palabra de Dios. Podrían abrir las escrituras. Ese es el tesoro, esa es la perla de gran precio. Y entonces la gente decía, ¿qué es esto? Nunca me lo enseñaron. Yo nomás escuchaba un montón de gente hablar como piquitos dorados, como merolicos, pero nunca me dieron esto en mi lenguaje. Y entonces estos alemanes empiezan a traducir todo el Nuevo Testamento del griego al alemán, y luego del alemán a todas las lenguas de la Europa. Y los europeos que les gusta la lectura, ellos empiezan a leer la palabra de Dios. Y empieza un avivamiento en el Europa occidental que difícilmente ha vuelto, porque la perla de gran precio tocó sus vidas y sus corazones. Ya acabamos. Y la séptima, pastor, pues no sé, Jesús dijo que era que en el fin del siglo. Y la séptima, pastor, pues no sé. Solo dice que hay una red que se echa sobre todos. Creo que ahí la voy a dejar. Ahí muere. Traigo un punto y la conclusión, pero creo que es suficiente por hoy. No los quiero aburrir ni marear de Ustedes saben que yo soy un apasionado de esto y de la intimidad con Dios. Así es que cuando los juntas y le metes una taza de café, se vuelve interminable. Porque es como, dije Jesús, es como un hombre que llega y de un tesoro. Y el capítulo 13 de Mateo termina así, después de las 7 parábolas, termina diciendo, y todo esto es como un hombre que encuentra un tesoro y del mismo cofre saca tesoros viejos y tesoros nuevos. De eso solamente quiero decir que no todo lo viejo es malo y no todo lo bueno es nuevo, aguas. Sino lo que Jesús estaba diciendo es, quédate con lo viejo que es verdadero y quédate con lo nuevo que también es verdadero. Quédate con el trigo, quédate con el alimento.
Ahí la voy a dejar, voy a concluir. La parábola central de todo este capítulo es la parábola del trigo y la cizaña. Porque hay un trigo que se mantiene trigo hasta el fin de los tiempos, ¿se da cuenta? Hay un trigo que no importa qué pase, los césares romanos, las filosofías de este mundo, el afán de las riquezas, todo lo que ahoga a un hijo de Dios. No que las riquezas sean malas, sino cuando te afanas por ellas, cuando se vuelven tu todo, tu objetivo de vida. Eso es peligroso, es muy peligroso. Pero la Biblia dice que hay un trigo que permanece trigo hasta que llegan los ángeles y se paran. No importa cuánta cizaña ha habido alrededor. Y cuando Jesús le explica, Él dice que el campo donde se planta el trigo y la cizaña no es la iglesia. Jesús lo dijo muy claro: el campo es el mundo. Y Dios me ha estado hablando muy fuerte, y Dios me ha estado diciendo, considero que Dios me ha dado una voz confiable para América Latina. Considero que Dios me ha dado una voz confiable para el mundo de habla hispana. Y Dios me ha estado hablando diciendo: diles que yo más que nunca quiero plantar a mi buena semilla. O sea, Dios no planta acciones, Dios planta personas. La Biblia dice que sus semillas son los hijos de Él. ¿Cuántos hijos de Dios e hijas de Dios hay aquí? Dice Abraham: diles que hoy más que nunca yo quiero plantar a mis hijos en el deporte. Yo puedo predicar aquí y subir 20,000 mensajes en YouTube y ahí tener unos cuantos millones de personas. Pero ¿qué pasa cuando en un partido de mundial de fútbol un jugador mete un gol y se quita la camisa y abajo de su camisa hay una cruz o hay un ¿qué dicen los jugadores cuando ganan? ¿Qué es lo que ponen aquí? Amo a Jesús, o Jesús te ama, o Él quiere salvarte. Inmediatamente cientos de millones de personas en un segundo son topados con el mensaje del evangelio, en una frase, en una camiseta, en un actor que recibe un Grammy, que recibe un Oscar y se sube y lo primero que dice: Dios es real, y todos se quedan así. Todo el mundo lo escucha. Hoy más que nunca yo quiero plantar a mis hijos en el deporte. Hoy más que nunca quiero plantar a mis hijos en la tecnología. Voy de nuevo. Hoy más que nunca quiero plantar a mis hijos en la tecnología. Hoy más que nunca quiero plantar a mis hijos en la industria. Hoy más que nunca quiero plantar a mis hijos en la educación. Hoy más que nunca quiero plantar a mis hijos en el gobierno. Hoy más que nunca quiero plantar a mis hijos en la política. Ese lleva un emoji, ese lleva un va de nuevo. Hoy más que nunca quiero plantar a mis hijos en la política. 1, 2, 3. Porque ¿de qué sirve que marchemos 10,000 cristianos en una avenida si los que toman las decisiones son 50 personas adentro de un congreso? Y Dios nunca ha tenido problemas en plantar a sus hijos en el mundo. Él lo dijo desde esa parábola. El problema es que cuando los planta, ¿cuántos de esos hijos han querido permanecer siendo trigo en medio de tanta cizaña? ¿Cuántos de esos hijos tomaron el desafío de decir: yo seré trigo? Porque Jesús lo dijo: donde el Hijo de Dios planta un trigo, el diablo viene y al lado le planta a doctor cizaño. De hecho así se llama este mensaje, doctor cizaño. Tienes que saberlo. Y te va a querer llegar por el lado de las emociones, por el lado de los sentimientos, por el lado de la mente, por el lado te va a medir tu área débil, te va a tomar la medida, y cuando te tome la medida, por ahí te va a querer dar, para que tú desistas de la fe, desistas de Dios, desistas de tu objetivo principal, te quedes enredado en medio de una filosofía cristiana que se oye muy padre, pero ya no tiene nada que ver con esto. Es una filosofía parecida al cristianismo, pero ya no tiene que ver con esto. Ahí te quedarás eternamente atrapado. Dios más que nunca quiere hacerlo, y lo va a hacer, y tiene que hacerlo.
Porque antes de que se acabe todo esto, la Biblia dice que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y nosotros somos parte de esa generación. Dale un aplauso. Y para que la gloria de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar, tiene que cubrir la educación, el gobierno, la política, la economía, la industria. La educación tiene que llegar a todo sector, tiene que llegar a toda rama. Ahí tienen que estar los trigos, ahí tienen que estar los hijos del bueno. Ahí tienen que estar los hijos de Dios. Y la iglesia, en la iglesia adoramos, en la iglesia aplaudimos, en la iglesia hacemos compañerismo, en la iglesia crecemos, en la iglesia nos alimentamos, en la iglesia recibimos el pan espiritual. Pero donde tienes que ser trigo no es solo aquí, es allá. Porque si aquí eres trigo y allá eres cizaña, pues ya no se hizo el guiso. Ya, ahí lo voy a dejar. Pastor, ¿y cómo yo sé? ¿Y cómo yo sé si soy trigo o cizaña? Jesús en la explicación, la voy a dejar ahí fácil. Dice Jesús: cuando los ángeles vengan, ellos apartarán a toda la cizaña, la atarán en manojos y la arrojarán al fuego. Y estas cizañas son los que fueron piedra de tropiezo para sus hermanos. Vale, Moyel. Y estas cizañas son los que fueron piedra de tropiezo para sus hermanos. 1, 2, 3. Pero el que se mantuvo siendo trigo dice que será puesto en un granero celestial. Pastor, ¿y cómo yo sé que soy trigo? El trigo y la cizaña son igualitas hasta el momento de dar fruto. El trigo trae unas bolitas, unas semillitas de color cobrizo, que es la harina con el que se hace el pan. Y la cizaña, cuando la abres, trae las mismas semillitas, pero de color negra. Es puro veneno, no es nada, es veneno si lo ingieres. En Israel la mayor cantidad de gente cuando muere es cuando la cosecha del trigo, porque todavía muchos no saben distinguir bien y terminan ingiriendo y terminan mucho muriendo del estómago, porque lo que sale de la cizaña es veneno. Entonces Jesús dice: esas cizañas son los que son de piedra de tropiezo para otros. Esas cizañas son los que ponen ese tropiezo en otros que van avanzando en la fe. Sin embargo, los trigos son los que animan, los trigos son los que abrazan, los trigos son los que sostienen, los trigos son los que forman, los trigos son los que disipulan, los trigos son los que comparten. Y yo que soy trigo cizaña, tú que has sido trigo cizaña, ahí yo caí de rodillas y le dije: Señor, cuando llegue el momento de la red y se cumple esa palabra, yo quiero ser trigo. ¿Cómo logro ser trigo? Y yo quiero decirte que yo escuché a Dios a través de su palabra y me dijo: Abraham, la única manera de convertirte en trigo está determinado con tu relación conmigo. Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que pone en ti el querer como el hacer, su perfecta voluntad. Si tú tienes relación con Dios, Él te va a poner la gana de hacer trigo. Si tú tienes relación con Dios, Él te va a poner el deseo. Porque a veces yo tengo ganas de todo menos de estar con Dios. Pero cuando tú te acercas a Dios, Él mismo te pone el deseo, te pone la fuerza, te pone la gana, te pone el ahínco. Por eso cuando veo a alguien bien frío o tibio, le digo: ¿cómo estás? Súper bien, lloro en mi casa. Mentira. Estás más frío que un pingüino de Madagascar. O sea, ¿verdad? No, yo en mi casa. Es mentira, eso es mentira. Porque cuando alguien no busca a Dios, se nota. Y cuando alguien tiene relación con Dios también se nota, porque están llenos. No pueden evitar ser trigo, no pueden evitar orar por alguien, no pueden evitar compartir, no pueden evitar abrazar a alguien, no pueden evitar amar a alguien, no pueden evitar animar a alguien, no pueden evitar orar por alguien, no pueden evitar animar a alguien, no pueden evitar llamar a alguien, no pueden evitar, porque están llenos del trigo, están llenos de la palabra, están llenos de Dios. Póngase de pie, adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Yo quiero hacer 2 llamados hoy.
Dios quiere hacerlo. Dios dice que eres tú, pero Él nunca violenta el libre albedrío. La decisión de querer ser su trigo es tuya. Los planes de Dios para ti no son menores, son grandes. Mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí en Aliento hoy? Tú eres la niña de sus ojos. Eres su princesa. Eres su perla de gran precio. Eres la razón por la que Jesús murió en la cruz del Calvario. Toda tú para Él es importante. Tus sentimientos, tu corazón. Por eso Él arranca piedras que tú amabas, porque serían una piedra por el resto de tu vida. Y cuando Dios te quita algo, aunque te duele, es porque Él tiene algo mucho mejor para ti. Tiene un futuro, tiene una esperanza, tiene un destino. Eres su trigo, el cual Dios quiere usarte para alimentar a muchos otros. Para todos los hombres, para todas las familias, Dios quiere plantarte en aliento de vida, para que te alimentes de la palabra de Dios, para que crezcas, para que seas formado, para que seas construido. Pero el desafío de ser trigo no es aquí, el desafío de ser trigo es allá. En hacerte brillar en el deporte. El problema lo tenemos nosotros, que cuando Dios nos hace brillar, del primero que nos olvidamos es de Él. Dios no tiene problemas en hacerte brillar en las finanzas, en la economía. El problema es que cuando tenemos economía, el primero que dejamos de lado es a Él. Dios no tiene problemas en hacerte brillarte en la industria, en el mundo empresarial. El problema es que cuando entras a eso, del primero que sacas de tu manera de actuar es a Él. Ni siquiera Dios tiene problemas en hacerte brillar en el mundo eclesial, en el mundo de la iglesia. El problema es la levadura, que cuando Dios nos da una posición, pensamos que somos nosotros y que ya no es Él. Mi gente, en aliento de vida todos estamos abajo, solo Cristo está arriba. Y Él se lleva toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Dale un aplauso a Jesús, abraza al que está a tu lado, salúdalo, convívelo, llámale por teléfono, invítale un café, invítale una carne asada, sé trigo para Él. Abrázalo, ámalo, aliméntalo, hazlo crecer, sea trigo para este mundo, sea trigo. Déjele la gloria a Jesús, déjele el brillo a Jesús, déjele la grandeza a Jesús. Adoramos al Señor esta mañana. Señor Jesús, ven y toma tu lugar.
Dios soñó que eras tú. Ese en el cual Dios podía sembrarlo en el más alto sector, y allí seguiría siendo luz, allí seguiría siendo trigo, allí seguiría siendo sal. Se apagan las luces, se apagan las luces. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces. Se apagan las luces, se apagan las luces. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. Se apagan las luces, se apagan las luces. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces. Y aunque me levantases a los altos de las estrellas, y aunque me diesen los bienes del universo, la fama de la vida, aún ahí yo cantaría: ven y toma tu lugar. Hoy estoy haciendo un llamado a todos los emprendedores en cualquier área de la vida que digan: pastor, yo voy a ir, pero quiero la mano de Dios conmigo. Quiero la sombra del Omnipotente cuidándome donde quiera que yo voy. Que su sombra sea en mi entrada, en mi salida, en mi acostar y levantar. Y que si esto va a ser para que yo pierda mi alma, mejor no, mejor me quedo con Jesús. Pero si la mano de Dios me puede hacer ser trigo en medio de lo que sea, yo voy en el nombre que es sobre todo nombre. Yo doy ese paso de fe, yo doy ese brinco. Ven y toma tu lugar, Señor. Quiero hacer 2 llamados rápidamente y los dejo ir para que desayunen. Número 1, la parábola que todavía no puedo predicar bien porque no se cumple es la de la red. Dice que al fin de este tiempo el Señor echará su red, y los que son peces buenos los llevará consigo, y los que no serán hechos a un lado. Por eso Jesús dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Ahora que es de día, acepten a Jesús como su Dios, porque cuando llegue de noche, ya aun queriendo, ya no van a poder. Ahorita que la gracia se ha extendido, ahorita es el momento de volverse a Dios, no después, cuando ya no hay oportunidad. Cuando esa red se eche, yo quiero ser de los peces que estén en su red. Para eso tengo que pedirle al Espíritu Santo que todos los días me ayude a mantenerme siendo trigo, llenándome de Él, de su presencia, de su palabra, rodeándome de trigos, porque el enemigo va a poner cizaña a mi lado. Así es, así funciona el reino también, para que al final haya una diferencia entre el trigo y la cizaña. Quiero hacer una oración por todos aquellos que digan: pastor, cuando llegue ese día, yo quiero ser de los de la red que se quede en la barca de Jesús. Yo quiero a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si alguien quiere aceptarlo, ahí donde está, levante su mano. Quiero orar contigo. Así, con la mano levantada, di conmigo: Señor Jesús, ahora que la salvación es por fe, que es por gracia, que es un regalo, yo recibo el regalo de la gracia, recibo el regalo de la fe. Soy salvo por Cristo Jesús. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en tu libro eterno. Y dame a tu Espíritu Santo. Dígalo: dame a tu Espíritu Santo, para no volver a ellos nunca más. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, una última oración que yo quiero hacer es rapidito, y de ahí cantamos, y los que tengan ya que salir, salgan. Yo los voy a despedir, pero yo quiero llamar a este altar. Vamos a cambiar la adoración, vamos a tener otra adoración. Quiero llamar a este altar a los que dicen: pastor, yo ya le estoy dando con todo. Y si realmente Jesús va a sembrar a sus hijos en ciertas esferas de la sociedad, al nivel más alto, yo estoy dispuesto, pero quiero venir a orar
para que cuando Dios me ponga, me lo concede, el primero en perderse no sea yo. No vaya siendo, como dijo Pablo, siendo el medio por el cual salvé a muchos, al final el que se perdió fui yo. No quiero perderme ni en la levadura de esta vida, ni en las piedregales de esta vida. Yo quiero ser trigo. Quiero ser trigo. Quiero orar por todos los emprendedores. Quiero orar por todos los emprendimientos, en cualquier esfera de la sociedad, en cualquiera, industria, economía, cine, arte, deporte. Pero el desafío no es que vayas, el desafío es que seas trigo. Porque si estando ya ahí y Dios te honra, lo primero que haces es alejarte de Dios, no cumpliste la misión por la cual te enviaron. Vengan rápido, yo quiero orar por ustedes. Vamos a orar al Señor y vamos a ser despedidos después de eso. Si te contara todo lo que Dios me ha hablado en la intimidad, todo lo que yo puedo ver a través de la palabra, de lo que sucede, de lo que vendrá. Si alguien cree que la muerte de la reina Isabel fue un suceso así, no. El reloj profético se ha movido, no por la muerte en sí de ella, sino por lo que va a liberar ahora. Y es un tiempo de la iglesia. Yo sé que muchos dicen, es que en ese tiempo el amor de muchos se enfriará, y con eso escudan a la gran cantidad de gente tibia que hay dentro de las congregaciones. Yo lo veo de otra manera. A mí la Biblia me dice que en ese tiempo también la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Así es que yo voy por los avivados, yo voy por los atrevidos, yo voy por los valientes, yo voy por los arrojados, yo voy por los encendidos, yo voy por los que arden en pasión, yo voy por los que arden en fuego, yo voy por los que sí brincan, yo voy por los que sí se atreven, yo voy por los que sí quieren honrar a Jesús, yo voy por los que sí quieren ser trigo. Levante su mano, adoramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, desde aquí, desde Silvia, Señor, aquí orando por todos los que han pasado este altar, orando por todos, 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 hasta aquí, Señor. A la familia Barajas, Señor, desde la familia Barajas, aquí a todos los del altar, pasando por Perla, pasando por Paco, Señor, pasando por Jairo,